el brillo y la magnitud. Aquí ya después de ver un pequeño pasón de lo que son las estrellas, ya entramos a lo que es el brillo y la magnitud. Cuando yo recién empecé a estudiar astronomía, yo me di cuenta, yo no sé si les pasó a ustedes también de la misma manera, que nosotros nacimos bajo este cielo. Por lo tanto, nos era muy familiar el hecho de ver el cielo todas las noches y que la luna salía chiquita y otras veces grande y que hay unas estrellas que son bien brillantes y otras que son chiquitas, otras que son, esa está más amarilla, pero no pasábamos de cuestionar más de eso, sino simple y sencillamente llegábamos hasta ahí. Cuando ya le agarramos el porqué a las cosas y vemos, ya empezamos a darnos cuenta del porqué es que los matemáticos, los físicos de antaño, se hicieron estas cuestiones y tuvieron el aquello de poder averiguar por sus propios medios. Y es bastante llamativo el caso de Hiparco que vamos a ver. Cuando observamos las estrellas durante la noche, unas aparecen más brillantes que otras, pero es solo un aspecto aparente. El brillo con el que podemos observarlas depende de su tamaño, de su propio brillo y de la distancia a la que se encuentra de nosotros. En astronomía, el brillo depende fundamentalmente de la distancia a la que nos encontremos de una estrella. La luminosidad es la cantidad de energía emitida en todas direcciones por una estrella. Esta es una propiedad física de la estrella. Es intrínseco en ella la luminosidad. La magnitud es la ponderación, es la medida del brillo de una estrella. Como les estaba explicando, hace 2000 años atrás, el astrónomo griego Hiparco de Nicea, que vivió 190, 120, menos 120 antes de Cristo, ¿verdad? Yo me pregunto realmente qué herramientas, qué equipo tenía él para poder observar. Lo único que se me imagina a mí es que tenía una visión 20/20 o supervisión 20/20 y una persona llena de paciencia para poder observar, porque definitivamente no se iba a lograr, esto no se va a lograr. A esta le voy a poner 1, 2, 3, 4. Tuvo que haber tenido observación de mucho tiempo, de muchas estrellas para poder llegar a esa conclusión. Y dio una escala de medidas de brillo de las estrellas y para ello clasificó las estrellas visibles en 6 clases de magnitud. La más brillante, que ya sabemos, visibles eran de primera magnitud, las que seguían inmediatamente, un poco menos brillantes fueron de segunda magnitud y así sucesivamente hasta la sexta magnitud, que son las más débiles y que alcanzaba a ver todavía Hiparco en una noche clara. Ahí no podemos decir que si tenía alguna contaminación, porque no lo creo, no había ningún tipo de contaminación. El hecho de que él tenía el conocimiento a su alcance por estar en la biblioteca de Alejandría, definitivamente que eso lo ayudó para alimentarse no solamente de astronomía, sino de muchos otros temas que se tenían en ese entonces, y que él fue, según lo que leí, el que hizo el primer observatorio en Alejandría. Hizo uno más en su pueblo o en su ciudad natal, que realmente no recuerdo cuál fue, pero menciona que son dos observatorios los que él hizo. De manera que nuestros ojos captan la luz. Una estrella de magnitud 1 no es el doble de brillante que una de magnitud 2, sino un poco más. ¿Qué significa todo esto? Que una magnitud es una diferencia de 2.5, 2 magnitudes 6.3, 3 magnitudes 15, etcétera, hasta llegar a la que implica 100 veces
la magnitud número 5. Aquí podemos ver el cuadro de donde tenemos que la número 1 es la más brillante y la 2 es 2.5 hasta llegar a la número 5 que es 100 y la 6 es por 2.5. ¿Cómo obtuvimos estos números? Se fijó el número 2.5 y al multiplicar la segunda magnitud 2.5 por 2.5 nos va a dar 6.3 si usted lo hace en una calculadora y así sucesivamente. Si multiplica 6.3 por 2.5 le va a dar 15.6. La escala de magnitudes creada por Hiparco se ha mantenido hasta nuestros días, ahora con algunas modificaciones, porque ya cuando se involucra el conocimiento, ya participan otras personas que conocen y han aprendido de ello, tienen otras ideas, las cuales se dieron cuenta de que fue muy simple la clasificación que hizo Hiparco. Aquellas que tienen una magnitud superior, aquellas estrellas que tienen una magnitud superior a 6, que son las más débiles, y en lo relativo a las estrellas más brillantes se ha visto que Hiparco reagrupó bajo la magnitud 1 estrellas que en cambio son mucho más luminosas. Las número 1 eran las únicas luminosas y de ahí se dieron cuenta que entre la número 1 habían otras más luminosas que posiblemente por la tecnología ya se pudieron dar cuenta, pues, ¿verdad? Estrellas que en cambio son mucho más luminosas, que actualmente se amplió la escala a crear una magnitud y ahí es donde apareció, ya no quedó de 1 a 6, sino ya las más brillantes se pasaron al 0 y los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente hasta donde pudiera llegar el alcance de nuestros aparatos. Igual de las más débiles, ya con prismáticos ya es más fácil, con telescopios de aquí terrestres de 1 metro o en todo caso los que están en alguna sonda, en algún satélite, ya llegaron a obtener mucho más visión de esas que para nosotros nos parecen débiles. No había hecho la observación, aunque en una parte del principio hablamos de las magnitudes. La magnitud que Hiparco manejó en un momento dado es la magnitud aparente. Se abrevia con minúscula. La magnitud absoluta se abrevia con una M mayúscula. El brillo de una estrella disminuye con la distancia y con la absorción interestelar, así que las magnitudes medidas desde la Tierra son aparentes. La magnitud absoluta es la cantidad de brillo que tiene una estrella colocada a una distancia determinada. Esta está relacionada con el brillo real o intrínseco, y la distancia que se fijó fue de 10 parsecs. Esta distancia equivale a 32.6 años luz, que es el equivalente a 10 parsecs. Se fijó para que todas las estrellas, no podemos acomodar las estrellas para ver cuál en orden, aquí pónganse en orden, vamos a ver cuál es la que brilla más y cuál es la que brilla menos. Se ideó esta forma de medirlas. Aquí está una fórmula logarítmica que para averiguar la magnitud absoluta, conociendo la magnitud aparente, más 5 menos 5 por el logaritmo de la distancia. ¿Cuál es la distancia? Se fijó 10 parsecs o 32.6 años luz, se fijó para poder obtener la magnitud absoluta. Voy a hacer mención de algunas unidades astronómicas que quizás quisiera recordarles y que nos están sirviendo o nos van a servir
que una unidad astronómica equivale a 150 millones de kilómetros. La velocidad de la luz en un segundo son 300.000 kilómetros, si mal no recuerdo. En un segundo la luz le da 4 punto algo vueltas a la Tierra. El año luz, que es el que estamos manejando aquí en el, como parsec, equivale a 9.460 billones de kilómetros, un año luz, 9.460 billones de kilómetros. Y en parsec, que es 30.840 billones de kilómetros, es igual a 3.26 años luz. Aquí en este cuadro podemos ver que Hiparco logró desde acá, clasificar desde el 1 hasta el 6. Hasta aquí nada más llegó Hiparco. Mire lo que hemos logrado ya con la tecnología. Ya se pudo establecer en números negativos los más brillantes y en positivo los más débiles, que pueden ser vistos según les explicaba anteriormente. Aquí hay unos ejemplos. Miren, al Juve puede ver una estrella de magnitud 30. Aquí parece otro, el telescopio Halley 27 de magnitud. Y aquí tenemos en 19 lo que es poder ver con un telescopio una estrella débil, de 1 metro, dice el telescopio. Y para los telescopios o prismáticos llegamos hasta el número 10. Y por debajo ya vemos a la estrella más brillante, que es Sirius, menos 1.5. Aquí hay una que está en 0, que es la Alpha Centauri. Betelgeuse, que está en 0.8. La estrella polar en el 2.5. Y ahí es hasta donde llega la vista. Y la luna, que tiene un brillo cuando es una luna llena, de menos 12.6. Y el Sol, que es la estrella, que es nuestra estrella más brillante y está en 26.8.